Hola, muy buenos días. En línea de lo que comentaba Leonardo, voy a mostrarles un poco de un sistema constructivo que podría parecer novedoso, pero en realidad es un sistema que venimos desarrollando hace aproximadamente 20 años, pero con ocasión del último terremoto, en vista de necesidades de vivienda, sobre todo en un sistema constructivo a pequeña escala, en términos que no son conjuntos habitacionales en extensión, le dimos un reenfoque y lo orientamos bastante a ese tipo de soluciones, y en ese contexto quiero mostrarles un poco lo que es esta metodología o sistema de construcción industrializado. El sistema constructivo en base a paneles de ferrocemento es un sistema estructural compuesto por módulos o paneles de hormigón. En realidad es un micro hormigón, llamémoslo de alguna manera por el tamaño de árido, prefabricado y que tiene altas propiedades mecánicas y adicionalmente es un material que podríamos definir impermeable. Por lo tanto, basta con este tipo de panel para poder ser utilizado como material de terminación o de cierre perimetral expuesto a la intemperie. Son, si bien puede estar un poco de perogrullo, digamos, es una solución que cumple perfectamente lo que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción en relativo a lo que es comportamiento térmico, acústico y fuego, pero tiene propiedades que van mucho más allá de los límites o las exigencias. Todos sabemos que hay algunos materiales utilizados actualmente en construcción que el cumplimiento está muy en el límite del valor normativo. En algunos casos hay que hacer esfuerzos para poder llegar a distintas zonas térmicas, y en este caso particular, me refiero al comportamiento térmico, los paneles o las soluciones constructivas en base a paneles de ferrocemento permiten lograr altos estándares de eficiencia térmica y de habitabilidad en una vivienda. Y finalmente, desde el punto de vista arquitectónico, permite esta solución abordar proyectos de prácticamente todo tipo de edificación, desde viviendas muy básicas, viviendas sociales, hasta viviendas de un elevado nivel o complejidad desde el punto de vista arquitectónico. Como podemos ver ahí, un proyecto en la 9ª región de nuestro país. Es una solución que está validada, siguiendo el proceso que indicó Leonardo recién, un proceso que toma su tiempo en el sentido de que la autoridad es bastante rigurosa. En primera instancia nosotros teníamos validado este sistema el año 2000 para viviendas de 2 hasta 3 pisos, y con ocasión del terremoto la instrucción de la DITEC, del Ministerio de la Vivienda, fue revalidar la mayoría de los sistemas constructivos, sobre todo de esta modalidad, dado que las normas de paneles son algunas relativamente nuevas y han salido exigencias, y en ese contexto está revalidada para ser utilizado en viviendas desde hasta hasta un piso aislado pareada, y en estos momentos hemos terminado el proceso de ensayos y toda validación para presentar la solicitud para poder inscribir viviendas hasta 2 pisos o 3 pisos, 2 pisos más, un tercer piso liviano. El sistema constructivo está compuesto por paneles, como les decía, de hormigón de 55 centímetros de ancho por 2,48 metros de altura, que visto en corte el panel tiene una nervadura en todo su perímetro, y esa nervadura permite generar rigidez estructural a los paneles, de modo que si los tenemos, si hacemos un zoom, digamos, tenemos los 55 centímetros de ancho, un espesor de panel de 2,5 centímetros, que a lo mejor nos podría parecer un espesor pequeño, por decirlo de alguna manera, pero es suficiente para conferirle propiedades mecánicas, estructurales y de impermeabilidad. El sistema se va conformando en base a módulos, de paneles, de modo que dos paneles que se enfrenten, con la geometría que tienen, permiten generar este tipo de solución, generando en la parte superior una cavidad que permite colocar enferradura o una especie de cadena. En la parte inferior, cada 55 centímetros, como ahí se puede ver, algo se distorsionó un poco el color, pero lleva tensores
por lo tanto cada 55 centímetros, similar a la albañilería armada, digamos, tiene tensores. Podríamos definir como una alta cuantía de tensores o un buen nivel de armadura, por lo tanto es bastante rígido el sistema. Permite en las cavidades colocar aislación, fundamentalmente basta con poliestireno expandido, depende de la zona térmica, y más que la zona térmica aquí podemos hablar de el desempeño térmico que nosotros queramos. Podemos llegar a valores de transmitancia bastante elevados. Y en la parte inferior, en rigor en un sobrecimiento, va simplemente apoyado y el amarre estructural lo dan los pilares que, como podemos ver ahí tenemos una planta. Lo que tenemos son 4 paneles que se enfrentan, que serían más o menos viendo esa parte superior. El encuentro de 4 paneles genera una cavidad, que es justo donde está el tensor central, y eso es una especie de pilarejo. Por lo tanto, tenemos una alta densidad de pilares, cada 55 centímetros un pilar, y en la parte superior una cadena continua utilizando el mismo panel como moldaje. Y la aislación pudiendo ser colocada en ambas caras de los paneles o en una, dependiendo del estándar que queremos, adicionalmente un elemento como barrera de vapor, en este caso papel fieltro. Es una solución altamente industrializada. Un punto muy importante es que no requiere mano de obra especializada, un tema muy relevante hoy en día. Hoy en día la mano de obra está haciendo la diferencia entre si un sistema puede ser competitivo o no. Es muy fácil de capacitar. Les voy a mostrar algunos ejemplos de proyectos con mano de obra prácticamente sin expertise en efectuar este tipo de construcciones. Un punto importante es que, dada la materialidad que está compuesto por sistema de placas y que vienen moduladas en base a las dimensiones y al proyecto propiamente tal, es un sistema que podríamos definir bastante limpio. Las fotos que ustedes van a ver, algunas de ellas se ven muy limpias, parece que fueran tomadas, digamos, o montadas para la fotografía en la escena, pero no, una obra en ferrocemento es una obra limpia. No hay despuntes de material, no hay pérdidas de material, por lo tanto, desde el punto de vista de la administración de la obra hay un beneficio considerable. Compatible con todo tipo de sistema constructivo de terminación superficial, como está esa vivienda ahí, puede ser desde paneles a la vista, digamos, si queremos ver el hormigón, tienen un muy buen nivel de terminación, como ustedes podrán ver en una maqueta que hay afuera, permitiendo una lisura prácticamente sin rugosidad, y como les decía, cualquier tipo de solución arquitectónica. Alto estándar de desempeño desde el punto de vista de habitabilidad, térmico, acústico, desde el punto de vista de la humedad también, sin riesgos de condensación, tanto superficial como intersticial, dada la materialidad que tiene. Bajo consumo energético, un punto que también es relevante asociado a la materialidad es lo que dice relación con la inercia térmica, que lo voy a comentar un poquito más adelante, sismo resistente y con un muy buena valorización en el tiempo. Dada la materialidad que estamos hablando, son viviendas que no se deterioran, tienen muy bajo costo de mantención, por lo tanto, desde el punto de vista del usuario también es una muy buena alternativa. Enfocándonos un poco en el confort térmico, aquí tenemos algunos ejemplos de soluciones. En función de lo que nosotros queramos buscar de aislación, podemos llegar a valores de aislación inferiores a 1, 0,8 por ejemplo, y aquí podemos ver que una solución en Santiago bastaría con que tenga 10 milímetros de aislación, lo que nosotros recomendamos del orden de 40 aproximadamente para tener un buen estándar y poder aprovechar las bondades de la solución constructiva. Este gráfico, a lo mejor marean un poco los colores, pero la idea es mostrarles la diferencia entre las temperaturas interiores y exteriores de una determinada vivienda monitoreada en condiciones reales. La línea color media fucsia es la temperatura del aire exterior, la línea está con pic de 40 y algo grados, es la temperatura del aire en la cara exterior de un muro, y las dos líneas que casi no se distinguen aquí, una media celeste y amarilla,
corresponden a la cara interior del muro y la temperatura del aire al interior de un determinado recinto. Dadas las condiciones de aislación de la vivienda, podemos ver que la variación de temperaturas al interior de ella es mínima, del orden de 2 o 3 grados, y eso es gracias a la buena aislación que posee como solución constructiva y que se potencia o de alguna manera contribuye la elevada inercia térmica que tiene la materialidad, que en este caso es hormigón. Por lo tanto, aprovechamos una muy buena solución desde el punto de vista térmico y un muy buen material como lo es el hormigón desde el punto de vista de su inercia térmica, y junto con ello podemos tener una solución que podríamos calificar como bastante buena desde el punto de vista de temperaturas de confort al interior de una vivienda en una condición veraniega. Un poquitito del sistema constructivo. El sistema constructivo está compuesto, como les decía, por paneles, hasta la parte de, yo diría que hasta, incluso después voy a rectificar un poco lo que voy a decir ahora, pero hasta el nivel de sobrecimientos podríamos hablar que es una vivienda prácticamente o una construcción más o menos estándar o tradicional. La diferencia está en que esto después, la siguiente etapa, el montaje de los paneles ya no es una faena constructiva, es un montaje propiamente tal. Por lo tanto, desde ese punto de vista, todo lo que apoyemos sobre el sobrecimiento puede reflejar, un error del sobrecimiento puede reflejar posibles desviaciones en los encuentros de paneles. Por lo tanto, un buen sobrecimiento asegura una perfecta aplome y ortogonalidad de la solución constructiva. Alternativamente a tener un sobrecimiento se puede utilizar una losa de fundación. De hecho, nosotros hemos hecho algunas propuestas inicialmente y nuestros clientes constructores le han ido buscando mejoras al sistema, y algunos dijeron, no, mejor yo no voy a hacer un sobrecimiento, sino voy a hacer una losa de fundación. Por lo tanto, con la losa de fundación coloco un sistema que es una estructura como esa para poder contribuir a la rapidez en el montaje de los paneles, de modo que ahí voy apoyando los paneles interiores para generar, podría haber sido de madera también, que era la versión 1.0, por decirlo de alguna manera, para posteriormente ir efectuando el montaje de los paneles y afirmándolo en esta estructura de izaje y aplome, que puede ser o en metal o en madera. En términos de calificación de la mano de obra, en ambos casos, estas dos cuadrillas que están aquí, este es un proyecto que vamos a entrar en detalle en la 8ª región, tiene muy bajo nivel de expertise en lo que es construcción propiamente tal. De hecho, entiendo eso, eran ex conscriptos de un regimiento que es una constructora reclutada. El sistema podría sonar un poco rígido en el sentido de que yo les he hablado que son placas de ciertas dimensiones, 55 centímetros de ancho y 2,40 metros y algo de altura. Tiene alternativa de utilizar ciertas piezas especiales para tratar algunas singularidades que podría tener el proyecto, como por ejemplo alféizar o la parte superior de los vanos, que esos podrían ser elementos prefabricados, o alternativamente se podrían utilizar sistemas convencionales o tradicionales de hormigonarlos y utilizar moldajes in situ. Como por ejemplo, ese es el caso. En una primera instancia nosotros teníamos un sistema bastante industrializado en el sentido de que teníamos muchas piezas especiales, pero tiene ventajas y desventajas. Ventaja en el sistema que prácticamente llega el kit a la obra y se puede construir con ese kit. La desventaja está que en función de un cierto ordenamiento, tener muchas piezas especiales puede ordenar o dificultar un poco las labores de montaje. Por lo tanto, algunas constructoras han optado por que si son pocas las piezas especiales, como en ese caso de un pilar esquina, que eso podría haber sido abordado con una placa más larga, digamos, acá para girar moldaje, prefieren usar paneles estándar y construir el moldaje para esos elementos. Posteriormente, o junto con la etapa de montaje, se coloca la aislación en el interior de los paneles. Posteriormente se adhiere con adhesivo, como se ve ahí, el papel fieltro, que tiene como función actuar, doble función, generar una especie de cámara de aire, doble, y contribuir a evitar el riesgo de condensación intersticial.
El sistema permite dejar alojados en su interior las instalaciones. Ahí vemos que pueden ser colocadas cajas eléctricas, por ejemplo. También está la alternativa de traerlos hechos o perforarlos in situ. Pero lo importante aquí es que dentro de la instalación, al construir el sobrecimiento, podríamos dejar las instalaciones y quedan alojadas al interior de la solución. Posteriormente se procede al cierre con el panel interior y ya tenemos conformada la solución de muro de un espesor de 15 centímetros de espesor con un desempeño térmico que nosotros definamos. Posteriormente, para conferir el monolitismo estructural, se procede al llenado de pilares y cadenas con un hormigón relativamente convencional, es un hormigón fluido, nada muy especial, tipo grado H25, cono 18, idealmente con gravilla por el tamaño máximo o por el espacio, sobre todo de los pilares. Y hasta ahí ya tendríamos lista nuestra solución si es que fuese en un piso. Posteriormente, las etapas de estructura de techumbre es compatible con cualquier sistema de techumbre que pueda existir en el mercado. De ahí ya vuelve a ser una construcción, llamémoslo de alguna manera, convencional. Ahí tenemos una pequeña animación de cómo es el proceso constructivo, el sistema de sobrecimiento con los tensores, las instalaciones puestas en su interior, perdón, en la fundación, el sobrecimiento, la estructura de apoyo con elementos que permitan mantener la verticalidad, el montaje de los paneles de ferrocemento por la parte exterior, la colocación de la aislación, en función del espesor que se defina por cálculo o por estándar que se requiera, poliestireno, panel interior, y posteriormente se procede al hormigonado del sistema. Hay un detalle que no había mostrado, dice relación con eso que es una pequeña pestaña que tiene para evitar la penetración de agua. El panel está simplemente apoyado sobre el sobrecimiento. Ahí está simplemente apoyado. Se hormigona toda esa zona y ya queda una solución bastante robusta desde el punto de vista estructural, con pilares cada 55 centímetros, y ya no es necesario tener un sistema de sujeción auxiliar, por lo tanto esa sería una especie de solución de muro terminada. Algunos detalles constructivos, algo les había adelantado en términos de las instalaciones, que pueden quedar prehechas o elaborarlas en obra, perdón. Desde el punto de vista de la terminación superficial, podría parecer, si estamos hablando de una solución de paneles, podría uno pensar que eso limitaría un poco las terminaciones, dado que los paneles tienen algunos encuentros y eso se podrían reflejar. Bueno, hay distintas alternativas para tratar ese tema. Uno de ellos, que puede ser paneles a la vista, tiene un muy buen nivel de terminación, con una cantería, con un pequeño bisel, pueden ser con pintura o pueden ser empastados. A veces uno podría tener cierto riesgo, por decirlo de alguna manera. En el caso de las panelerías, hemos visto que producto de movimientos sísmicos se marcan los encuentros de paneles. Bueno, en este caso no sucede así, la unión es monolítica, lo que hemos monitoreado y lo que hemos definido como unión tiene un nivel de adherencia que, si esto después lo tratamos con algún elemento de empaste, prácticamente la unión entre paneles desaparece, quedando una solución perfectamente lisa. Versatilidad del sistema, un poco mostrarles algo de historia y génesis del proyecto y algunos proyectos desarrollados. Partimos hace casi 20 años, como les indicaba. Esto fue un proyecto de investigación que hemos desarrollado en conjunto con la Universidad del Biobío. Fue un proyecto de vivienda de 46 metros cuadrados. En realidad esa vivienda fue un poquito de exageración. Hasta el techo es de hormigón, es de paneles de ferrocemento. Pero ese fue el primer proyecto que dio origen a la certificación de las viviendas en un piso. Posteriormente desarrollamos este prototipo, que lo seguimos monitoreando. Esta es una vivienda en 2 pisos, que es la misma vivienda que está en las 2 fotografías. De hecho, como era un prototipo, todos los paneles eran iguales y para generar los vanos de puertas y ventanas
hubo que proceder a cortarlos con galleta, digamos, para poder generar los vanos. Evidentemente, en la práctica o en un proyecto en ejecución en condiciones de obra, digamos, no es la idea, perder material, perder tiempo, etcétera. Las piezas están definidas y las piezas para vanos son piezas especiales. Pero a lo que voy es que el sistema permite que se corten elementos y se puedan efectuar pasadas o vanos como se requiera. Otra vivienda aquí en Santiago, 80 metros cuadrados, también esta la hemos mantenido prácticamente 10 años, expuesta con los paneles y también tiene un muy buen comportamiento. Viviendas un poco más complejas en la octava región, con un buen nivel de terminación, son viviendas en 2 pisos, en una zona bastante complicada, con una losa de hormigón in situ, pero lo relevante aquí es 2 pisos en ferrocemento. El sistema no solamente está pensado para viviendas, puede ser utilizado en otro tipo de construcciones. Por ejemplo, esta es una de las escuelas que se han construido en esta materialidad, la escuela F500 de Talcahuano, que con ocasión del terremoto del 27 de febrero fue fuertemente afectada y nosotros tomamos la decisión de apoyar la reconstrucción y se efectuó en base, construyendo las salas de clases en base a paneles de ferrocemento. Se aprovechó la altura de piso a cielo, los 2,48 metros que tiene, conjugándola con un poco de arquitectura, para tener una mayor superficie y mayor volumen, adicionalmente de mejorar la luminosidad, generando esa solución que es funcional desde el punto de vista que permite tener un recinto adecuado para salas de clase. También siguiendo con el terremoto, digamos, esto es un proyecto en la séptima región, 113 viviendas en el casco histórico de Talca, que estas son viviendas en zona patrimonial, por lo tanto había que ajustarse. Tenía varias restricciones de borde. Una, las condiciones de subsidio asociadas a esa solución, si bien tenía un subsidio un poco mayor porque era en zona patrimonial, pero eran viviendas en fachada continua, por lo tanto había que mantener la identidad arquitectónica de la zona. Y el sistema fue posible de adaptarse. En función de ello, una oficina de arquitectura diseñó 4 tipologías de vivienda, de modo que estas viviendas tipos se pudiesen adaptar a los terrenos existentes en el casco histórico de Talca y de cierta manera también en la arquitectura de fachada continua. Por lo tanto, ahí tenemos algunos de los ejemplos de viviendas que se construyeron, viviendas del orden de 50 metros cuadrados. Tenían que aprovechar otra condición también de lo que era vivienda en esa zona, la altura de piso a cielo, que es una altura mayor, y eso se conjugaba con la altura de los paneles, los 2,48 metros que tienen, más incrementar levemente la altura del sobrecimiento. Ahí tenemos otro tipo de vivienda, manteniéndose de acuerdo a los estándares, o mejor dicho, al tipo de arquitectura existente en la zona. Este es un proyecto bastante complejo desde el punto de vista de su ejecución, dadas las condiciones de ser viviendas prácticamente 113 viviendas, pero no es un proyecto o un conjunto de 113 viviendas, sino más bien es casi 113 obras distintas, con toda la complejidad que significa. Bueno, aquí fuimos descubriendo algunas cosas, como por ejemplo, que dentro de los atributos que nosotros no habíamos visto para este tipo de sistema, estuvo uno que fue muy valorado por la empresa constructora y que fue un problema en otros casos, o ha sido un problema en otro tipo de obras, que dice relación con la pérdida o robo de materiales. Como son viviendas que están en la zona urbana, con muy poca posibilidad de hacer cierres cuando se está construyendo, aquí lo que se hacía es llegaba el camión desde la planta de prefabricado, descargaba el kit de paneles para la obra, digamos, o para la vivienda en la calle, y esos prácticamente son paneles que pesan prácticamente 100 kilos cada uno, por lo tanto es muy difícil que se los lleven, a diferencia de otras materialidades. Por lo tanto, fue un beneficio que lo descubrimos ahí, que permitió no generar pérdidas desde ese punto de vista. Bueno, algunos detalles constructivos de la vivienda, como les decía, la altura de piso a cielo, prácticamente 2,70 metros, un buen estándar de terminación de ventanas también tenía esta vivienda, con muy buen comportamiento térmico.
Y para ir finalizando ya los últimos proyectos, este es un muy buen proyecto en concepto energético. Es un proyecto de viviendas en la 8ª región. Son viviendas de 2 pisos, pero aquí el primer piso es en ferrocemento, el segundo piso es una materialidad liviana en base a un sándwich de poliestireno EPS. Son viviendas de alto estándar de eficiencia energética. La empresa constructora lo pensaba efectuar en albañilería. Cuando conoció nuestro sistema, se cambió inmediatamente para los primeros pisos, generando viviendas con un muy buen nivel de terminación. El primer piso, hago la salvedad que es en ferrocemento. Ahora creo que están evaluando construir una vivienda con ambos pisos en ferrocemento. Y para finalizar, un proyecto que está actualmente en ejecución, un proyecto de vivienda en extensión en la 8ª región de nuestro país. Son viviendas de superficies entre 70 y 110 metros cuadrados aproximadamente, de entre 1.800 y 2.500 UF, con un plazo de ejecución de obra del orden de 12 a 14 meses, y partió hace algunos meses atrás, fines de mayo, y a la fecha ya llegan casi un 70, un 80% de avance. Por lo tanto, la constructora piensa que puede disminuir sus plazos de construcción del orden de unos 3 a 4 meses, o sea, un tiempo bastante importante. Si eso lo valorizamos, eso es uno de los grandes atributos del sistema, tener una alta velocidad de construcción con bajas pérdidas de materiales, permite a las empresas poder agilizar la ejecución de sus obras. Aquí la constructora ha adoptado sistemas constructivos, o ha ido adaptando un poco el sistema constructivo, utilizando un sistema de losa de fundación, posteriormente colocar, o dentro de la losa de fundación, colocar todo lo que son las instalaciones, el montaje o estructuras de apoyo para el montaje, y posteriormente el montaje de los paneles. Aquí no ha sido tema el montaje o la generación de la colocación de paneles. El tema ha sido otras partidas. De hecho, la obra podría haber ido mucho más rápido incluso. La parte, todo lo que sea tabiquería o montaje de paneles es muy rápida, pero el tema ha estado por las fundaciones. Toda la parte de la losa de fundación ha frenado de cierta manera el avance un poco de la construcción. Ahí vemos cuadrillas con muy bajo nivel de capacitación o perfeccionamiento. Los hemos capacitado nosotros para que conozcan la tecnología, pero eso los permite abordar sin ningún problema este tipo de proyectos. Ya están los paneles interiores, en este caso, completamente montados. Y aquí ven la obra, esta foto es así, la obra permanece prácticamente siempre en esa condición. No hay materiales en el suelo, bueno, ahí están montando, pero no hay despuntes de material, pérdidas. Esa es la condición prácticamente habitual de la obra. Esa estructura de apoyo que se utiliza es metálica, se reutiliza, por lo tanto no hay prácticamente pérdidas de ningún tipo de material. Aquí es un pilar, por una cuestión de rapidez, prefirieron solucionar esta singularidad con un pilar in situ, con el moldaje. La otra alternativa hubiese sido utilizar placas prefabricadas de esta misma materialidad un poco más largas para generar el moldaje, que también existen, pero la constructora no quiso complicarse e ideó su propia solución. Y después de eso sigue la construcción del segundo piso en mansarda con una solución liviana, y ya tenemos todo lo que es los primeros pisos prácticamente listo, y ya el 70% del conjunto está casi terminado. Eso era un poco lo que quería comentarles en términos de este sistema constructivo y algunos de sus atributos.